Bendiciones, damos gloria, honra, alabanza al Rey eterno, al Rey de gloria, al Todopoderoso. Quiero en esta hora compartir con ustedes una reflexión de bendición. Quiero que usted disponga su corazón para que sea Dios hablando a su vida a través de su palabra y para que el Espíritu Santo haga esa obra preciosa, la continúe en su vida, pero para ello hay que tener disposición en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Qué tal si usted y yo vamos a orar, a clamar al Dios del cielo? Recuerde que usted y yo, muy respetuosamente se lo digo, usted y yo no dependemos de un ministerio ni de una denominación o congregación. Se lo digo muy respetuosamente, no me malinterprete, por favor. No estoy en contra de los ministerios ni de las congregaciones y denominaciones, no, porque todo eso es establecido por Dios. Una iglesia está conformada por denominaciones y congregaciones y por supuesto por nosotros como las personas que asistimos a las congregaciones y denominaciones y que tenemos un pastor, ¿sí? Pero lo que yo quiero que usted me entienda y comprenda en el amor de Cristo es que no podemos volvernos dependientes de una institución o de un hombre o de un ministerio. Gloria a Dios por los ministerios, bendecimos a los hombres de Dios, no estoy en contra jamás, el Señor reprenda al diablo. Estoy diciéndole que usted y yo debemos de depender 100% de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si se levantase una persecución o viniese una vez más, como aconteció años atrás, una pandemia donde hubo un encierro y no hubiese tal vez internet, porque gloria a Dios, porque en ese tiempo a través de las redes sociales nos conectábamos y se hicieron grupos de oración y qué bendición estuvimos ahí pegados. Pero si no tuviéramos internet, si de pronto estuviéramos en un lugar donde no hubiera comunicación o no hubiera congregación, ¿qué sería nuestra vida? ¿Dejaríamos de seguir adorando y exaltando al Señor? ¿Dejaríamos de seguir buscando su rostro? ¿Sabe por qué le hago énfasis en esto? Porque triste y lamentablemente hay mucho creyente que no depende de Dios, depende de un ministerio y se vuelve carga para ese ministerio, para ese pastor, para ese liderazgo, porque toca que estarlo llevando en carretilla y animando. Hermano, por eso es importante que comprendamos y entendamos a la luz de las Sagradas Escrituras que Dios lo que quiere es una relación con usted y conmigo. Eso es lo que busca el Señor, es lo que está buscando Dios realmente. Y cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios, vamos a ir siempre a la presencia de Dios, independientemente de donde nos encontremos. ¿Cómo puede ser posible? Y lo digo muy respetuosamente, y no estoy en contra de la actividad o la actitud que tuvo un musulmán en una ocasión donde sonó una alarma que ellos tienen y una hora exacta más bien, y en ese momento él se encontraba pasando, atravesando un parque, y tan pronto sonó o llegó la hora, él se tiró de rodillas, se doblegó, se humilló y empezó a adorar a Alá. ¿Y cómo puede ser posible que el Espíritu Santo nos despierta a usted y a mí a la madrugada y nosotros, en vez de levantarnos a glorificar y exaltar a Dios, damos más bien media vuelta y a veces creemos que es el insomnio y hasta a veces reprendemos que al diablo? El Señor reprenda más bien a Satanás. Y a veces tomamos una actitud incorrecta, no la más indicada, no la mejor. Por eso necesitamos depender de Dios. Miren, no soltarnos de la palabra, no soltarnos de la oración. Debemos continuamente estar orando. Mire, usted puede estar viajando, usted puede estar en otra ciudad, en otro país. El horario puede cambiar, pero su relación, su tiempo de oración con Dios no puede cambiar. La lectura de la palabra no puede cambiar. El fluir del Espíritu Santo en su vida no puede cambiar. Por eso le digo que usted y yo no debemos de depender muy respetuosamente de un ministerio, de un pastorado, de una congregación o una denominación. Vuelvo y le digo, gloria a Dios por todo eso, porque es establecido por Dios y no estamos en contra de eso jamás.
Pero lo que yo quiero ir y confrontarle a usted en el amor de Cristo es a depender del Dios del cielo, a depender de las Sagradas Escrituras, a depender de Dios para no ser carga de un ministerio, para no ser carga de un pastor. Al contrario, para poder decirle a ese ministerio, a ese pastor, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer para alivianarle su carga, que es bien pesada el pastorear? Por eso usted y yo vemos en las Sagradas Escrituras que un momento en que el pueblo de Israel estaba batallando y guerreando y luchando, y Moisés estaba levantando la mano y clamando al Dios del cielo favor para que le diera la victoria. Pero se cansaba este varón de tener sus manos levantadas, pero vinieron dos hombres y se dieron cuenta que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo empezaba a retroceder y a perder. Y el enemigo avanzaba y empezaba a llevarse la victoria. Por eso es importante que haya una ayuda idónea ministerialmente hablándola. No estoy hablando solamente de la esposa del pastor, sino estoy hablando de esas columnas, de esos hombres y mujeres que dicen, aquí estamos, pastor, hay que salir a evangelizar, hay que ir a visitar, hay que ir a ganar almas para la gloria y la honra de Dios. Digo ganar almas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque Cristo fue el que las ganó en la cruz del Calvario. Pero ir a llevar el mensaje. ¿Qué necesita, pastor? Hay que colaborar con el aseo. Dígame que aquí estoy disponible. Tal vez no 24/7, porque usted también tiene cosas que hacer. No se deje llevar por emociones. Pero sí entender y comprender que necesitamos. Mire, cuando usted y yo dependemos de Dios, no tienen que mandarnos ni a orar, ni a leer la Biblia, ni a compartir la palabra, ni a hacer algo, porque andamos en el Espíritu. Andamos atentos, mirando a ver qué hay que hacer. Nos volvemos diligentes, que es lo que Dios quiere, que usted y yo seamos diligentes para la gloria y la honra de Dios. No que seamos uno más del montón, no, sino que al contrario, ayudemos al pastor, al ministerio, a la congregación, a la denominación donde asistamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Recuerde que la Biblia dice que el hombre de Dios debe estar enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante que no nos volvamos carga, sino al contrario, que alivianemos la carga del pastor, del ministerio, del liderazgo, de la congregación, de la denominación, de la empresa donde trabaja, del hogar, del barrio donde usted vive. Que nos puedan señalar, pero por cosas buenas, que nos puedan señalar, diga, allá va ese hombre, esa mujer de Dios, qué hombre tan diligente, qué mujer tan diligente, no hay que mandarle, él ve la necesidad, ella ve la oportunidad de servir y lo hace para la gloria y la honra de Dios. Pero cuando aprendemos a depender, lamentablemente, o nos enseñan mal, o aprendemos mal, o transversamos la enseñanza mal, y empezamos a depender de los ministerios. Por eso alguien dijo por ahí, habló del hermano carretilla, porque hay que cargarlo, y a todos se vuelve, hermano, ore por mí, hermano, estoy pasando un desierto, ore por mí, hermano, estoy en una prueba, ore por mí. Pero cuando se aprende a depender de Dios, hermano, usted no necesita ni que se le recoja una ofrenda para pagar los servicios, excepto que tenga un momento bien difícil, gloria a Dios, pero usted siempre va al Dios de la gloria. En necesidades, en momentos de dificultades económicos, sentimentales, conyugales, familiares, laborales, cualquiera que sea, si aprendemos a depender de Dios, vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a ir a clamar al Dios del cielo, vamos a ir a humillarnos al Dios de la gloria y vamos a decirle, Señor, mira esta situación. Mire lo que una vez hizo este varón de Dios, Jeremías, cuando estaba reconstruyendo el templo. Empezaron a mandarle unas cartas y amenazarlo. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Fue tan sabio que tomó esas cartas y las puso encima de una mesa y le dijo, Señor, mira sus amenazas, mira lo que me mandan a decir, Señor amado. Pero él creyó a Dios, él empezó a clamar a Dios. Y podemos ver, mire que aquella mujer del flujo de sangre, dice la Biblia que esa mujer había gastado todo lo que tenía en médicos y antes le iba como peor. Pero por supuesto que un día oyó hablar de Jesús. ¿Y sabe qué me impacta? Que ella no hizo un papelito, con todo respeto, y se lo mandó a un líder para que se lo pasaran a Jesús y pidiendo oración.
que es algo que lamentablemente se ha cogido en las congregaciones. Digo lamentablemente no porque no se deba orar por las personas o apoyarlas, sino porque se vuelve una costumbre. Nos acostumbramos al pueblo a ir en carretilla. Pero cuando esta mujer tomó una decisión, me encanta, me fascina cómo Dios dejó plasmado esta decisión que ella tomó. Y dijo, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, seré sana. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y quiere que le diga algo. Esta mujer hacía mucho tiempo que padecía de un flujo de sangre. Las mujeres, con todo respeto, me pueden entender mucho mejor que algunos hombres. ¿Y qué fortaleza podía tener esa mujer físicamente? Con un flujo de sangre puede producirle una anemia, un desaliento, por supuesto. Pero aquella mujer dejó a un lado todos esos perjuicios y se enfocó en tan solo tocar el borde del manto de Jesús. No ir a hacer una carga, sino ir a resolver una situación. Tomó su propia decisión. Por eso yo le animo en el amor de Cristo Jesús a que usted tome su propia decisión. Ya deje, con todo respeto, de ser una carga para el ministerio, para el pastor, para el liderazgo. Guerrié, batallé. Mire, aprende a batallar, hermano. Aprenda a gemir delante de Dios, a humillarse delante de Dios. Mire, a veces el tiempo que perdemos quejándonos es un tiempo que deberíamos de utilizarlo. ¿Sabe para qué? Para ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, mira esta situación que estoy pasando. Yo por eso siempre he creído y soy un convencido que es mejor apoyar a alguien en oración y no estar orando por esa persona. Porque se vuelve una carga para uno y la persona otra, con todo respeto y perdónenme la palabra, se vuelve conchuda. No, venga, oramos. Pero la persona misma es la que conoce su debilidad, su situación, su momento de dificultad, y es la que puede ir a Dios y decirle, Señor, mira este momento que estoy pasando, mira esta dificultad que se ha presentado, Señor, pero vengo delante de ti para implorar tu misericordia, para implorar tu favor, para implorar tu amor, para decirte, Señor, ayúdame, para decirte, Señor, levántame, para decirte, Señor, mira lo que estoy pasando. Mire, quién sabe el dolor que está pasando en la parte física, hablemos de una parte física, sino la persona misma que lo tiene. Y le puede decir, Señor, mira, pongamos un ejemplo, que sea en la parte dental, en la boca. Le dice, Señor, mira que cuando como algo caliente o algo frío, Señor, siento un dolor, se me destempla el diente. Padre, pero tú eres poderoso para orar, para glorificarte, para manifestarte, para sanarme. Yo creo, yo vengo a ti. Que si es el dolor de cabeza, de igual manera, en la parte, Padre, si es en la parte de atrás, Señor, mira este dolor de cabeza que me afecta a un lado o atrás, al frente, donde sea. Y ponerse manos, hermano. Creerle a lo que la palabra dice. Pondremos las manos a los enfermos y sanarán. Porque, hermano, ¿cómo puede ser posible que si a la madrugada le coge un dolor y entonces, como la Biblia dice, está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos? Entonces va usted a la madrugada a llamar a su pastor cuando él está descansando después de un arduo día de trabajo, porque él ministerialmente es un trabajo y es más fuerte que lo secular. Y entonces usted va a tener que llamar a su pastor o a un líder a la madrugada. Pero cuando aprendemos a depender de Dios, a ir a la presencia de Dios, a clamar al Dios del cielo, mis hermanos, eso es una gran bendición, amigo. Eso es una gran bendición para la gloria y la honra de Dios. Así es de que yo espero que usted haya comprendido la intención del mensaje. Es ser una bendición, es alivianarle la carga al pastor, al ministerio, al liderazgo, a la congregación, a la denominación, a la empresa, al hogar, a la familia. Y ser aquellas personas diligentes. Mire, ¿por qué cree usted que de los 10 leprosos que Jesús sanó, solamente uno se volvió agradecido? ¿Acaso no fueron 10? ¿Dónde están los 9? Pregunta el Señor. Porque los 9 solamente querían el milagro. No al que hace los milagros, sino el milagro. Usted y yo tenemos que ir es por el que hace los milagros, por el que nos sustenta, no por el milagro, no por el milagro, sino por el que hace el milagro, el Rey de Gloria,
Debemos depender de Él para la gloria y la honra de Dios. De lo contrario, si nosotros no dependemos del que hace los milagros, nos va a pasar, que Dios nos libre y nos guarde y tenga misericordia, como le pasa al paciente que cada vez que se ve mal o indispuesto, se va para donde el médico y el médico le manda loratadina o ibuprofeno, bueno, en fin, y se lo tomó y se calmó el dolor y no volvió al consultorio ni donde el médico y ya. Muchos lamentablemente les pasa eso. Cuando tienen una dificultad se sienten apagados, se sienten en una dificultad, en una lucha fuerte. ¿Sabe qué hacen? Buscan una congregación cristiana o vuelven a su iglesia habitual. Y a través de la alabanza se goza, se deleita, a través de la oración recibe refrigerio, refresco para su alma, para su espíritu, a través de la palabra son ministrados, y ¡wow! Y salen contentos y bendecidos, y qué alegría y qué gozo. Pero ¿sabe qué es lo triste y lo tremendo? Que se olvidaron de Dios, se olvidaron de los días de servicios en la congregación. Y lamentablemente no vuelven a aparecer por allá, excepto que se les presente otra situación, otro momento difícil. Entonces ahí sí corren a buscar al pastor, al ministerio, al liderazgo, a la congregación, en fin. Entonces por eso es importante que logremos entender que lo que Dios está buscando es que tengamos una relación con Él. Que no una religión, sino una relación. Yo le hago una pregunta. Usted que tiene su pareja, su esposa, usted que tiene su esposo, su hogar, su familia, ¿cómo se construye una relación de pareja, de esposos, entre el esposo y la esposa? ¿Acaso no es dialogando? ¿Acaso no es conociéndolas el uno al otro? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra. ¿Cómo se fortalece la comunión con Dios? A través de la oración. ¿Cómo podemos gozarnos en la presencia de Dios? A través de la alabanza y que la presencia de Dios fluya. Por eso es importante que comprendamos y entendamos el amor de Cristo, que necesitamos depender del reino de los cielos. Necesitamos depender del Dios eterno, del Dios de gloria. Necesitamos depender de su palabra y del Espíritu Santo para poder sobrellevar las cargas, como dice las Sagradas Escrituras, los unos de los otros, a poder ayudar, a poder dar un granito de arena para sacar la obra de Dios adelante, para poder prestar un mejor servicio para la gloria y la honra de Dios. Así es de que la invitación de esta reflexión de bendición, recuerde nuestro lema: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso es importante que pensemos en depender 100% de Dios. Como dijo una hermana, yo soy una mantenida. ¿Cómo así? Le preguntaron a Dios. Si a mí me mantiene el Dios del cielo, me mantiene su presencia. Él es el que me mantiene contenta, me mantiene feliz, me mantiene dichosa. Porque cuando hay comunión con Dios, cuando hay relación con Dios, hermanos, hay bendiciones y frutos. Mire, ¿cuáles son los frutos de una relación de pareja entre un hombre y una mujer? ¿No son los hijos? ¿No son los propósitos que logran también para la gloria y la honra de Dios, sea material, económicamente, o salir a darse un paseo? Entonces debemos de entender y comprender que si nosotros tenemos esa relación con Dios cada día más estrecha, mire, es importante que se acrecente el tiempo de la oración, que como mínimo se mantenga, pero no que se retroceda. Es importante que como mínimo se mantenga la lectura de la palabra. No sé cuántos capítulos lee usted diario, o si en la mañana, en la tarde, en la noche, pero es importante que usted como mínimo se mantenga en la lectura de la palabra. No sé qué tanto se esté congregando, se congrega, pero es importante que usted haga lo uno sin dejar de hacer lo otro. Congréguese, busque de Dios y de igual manera sírvale al Señor. Sirva en la congregación donde usted asiste, al ministerio, sea una bendición. Ya otra cosa es que no lo dejen, que le pongan obstáculos, ya es diferente. Pero mientras no sea así,
disponga su corazón, glorifique a Dios y sea una gran bendición. Que el Dios eterno, poderoso y maravilloso nos continúe bendiciendo, y si nos continúa prestando la vida, nos volveremos a ver pronto a través de estos medios para la gloria y la honra de Dios. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Dios del cielo nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Dios le bendiga.